Hola a todos, estamos aquí en Madrid con José Luis Parise para hablar de un tema muy interesante. Bueno, él es psicoanalista, escritor, conferenciante internacional, director de la escuela Edipo, que es una escuela de enseñanzas de iniciación, psicoanálisis y ocultismo a nivel internacional. Una escuela interesantísima. José Luis es el creador del método de la magia. Él trabaja con los 11 pasos de la magia. Imagino que ya muchos lo conocemos porque es muy conocido. Bueno, pues vamos a hablar un poco cómo se entiende la energía sexual y cómo se utiliza en iniciación para trabajar con ella a generar realidad. Es uno de los temas de apertura de la nueva era. No es broma, es extremadamente serio y lamentablemente es muy poco lo que se puede encontrar del tema enseñado a nivel para el cual el tema los iniciados nos dijeron que los humanos lo tenemos que usar. Quiero ser claro. Los iniciados han enseñado acerca de la sexualidad y han enseñado cosas tan poderosas que aún hoy cuesta entenderlas. La imagen que nos han dado de la sexualidad y de la iniciación suelen ser cosas lejanas. La gente se cree que los iniciados han generado una imagen tan, yo la llamo así, pasteurizada. Una imagen a gusto de las iglesias, donde pareciera que no tenían sexualidad y nada más lejos de los iniciados que haber dejado afuera a la sexualidad. Cuando tú de entrada lo mencionas como la energía sexual, ahí ya tenemos la brecha precisamente de entrada de por qué, y vuelvo a agradecerlo, es necesario hablar de estos temas. Por eso vuelvo a agradecer esta oportunidad. Recortar el tema a gusto de lo que el yo hace con el tema, ese es el gran problema. Recortarlo a energía, recortarlo a una cuestión física, o recortarlo a ideas, son los tres elementos por los cuales se rebota contra una sexualidad problemática. Aquí puedo empezar hablando como psicoanalista. Si hay algo de lo que no deja dudas el psicoanálisis es de que los humanos tenemos un solo problema, 2 puntos. Usar la sexualidad como humanos. Es muy fuerte si lo entendemos de entrada. Cuando Freud descubrió que en la base de todo problema está lo sexual, hemos dado un paso gigante en poner a la sexualidad en su sitio. La sexualidad, si no la aprendemos a utilizar en función de cuestiones que estén más allá del ego, más allá del yo, se transforma en problema. Y no hay problemática que no tenga una base sexual. Y no me refiero solo a problemáticas orgánicas. Es bastante obvio hoy día que en la base de una depresión, una inhibición, un síntoma, una angustia, inclusive enfermedades que parecen ser biológicas, en cuanto se investiga, lo sexual dio la matriz de la enfermedad. Pero también la imposibilidad, el problema, el síntoma, no solo en el cuerpo. El síntoma en el orden de lo que no se logra en la vida cotidiana. El síntoma en el orden de, al revés, lo que no logramos dejar atrás en nuestra vida cotidiana, tienen siempre, sistemáticamente, una base sexual. Puedo decirlo de un modo sin riesgo de quedar grosero, pero es tan evidente una vez que uno lo dice que hasta puede parecer bizarro. Lograr penetrar o no en un trabajo es una ecuación sexual. Uno logra penetrar en algo. Lograr penetrar o no en una situación de vida, tener un hijo, cambiar de trabajo, cambiar de país. En cuanto uno lo escucha, se da cuenta de que ahí me está contando un problema social de base sexual. En forma inversa, haber penetrado en un lugar y no poder salir de ahí. Un parto que no se consuma, que no puedo salir, dar a luz, entrar a un lugar mejor, con otra vida iniciándose. En cuanto uno empieza a darse cuenta de que esto efectivamente es así, puede entender por qué, voy a decirlo de un modo muy fuerte de entrada, creo que lo recordás, tengo la esperanza de que quede recordado de las veces pasadas. Yo he realizado centenares de viajes a las culturas iniciáticas. Nunca, jamás encontré una cultura que no le dé un lugar central a la sexualidad si esa cultura es iniciática. Esto es un mensaje gigante. Los iniciados le han dado un lugar central a la sexualidad. Las culturas iniciáticas
Tienes que ser ciego, sordo y mudo para no darte cuenta. Vas a Egipto y todo es sexual por todos lados. Sí. Vas a la cultura chamánica, todo es sexual por todos lados. Vas a la India, todo es sexual por todos lados. ¿Y quién puede dudar de que son culturas iniciáticas, espirituales y que a su vez han logrado cosas que aún hoy no entendemos? Claro. Entonces, está muy en el centro. Tan en el centro que ahora, en cuanto ingresemos al tema específicamente, vamos a ver que han dejado libros, mapas, pinturas, grabados especiales que relacionan el uso de la sexualidad con la entrada de lo humano en lo divino. Lo voy a decir otra vez. Yo lo digo y me emociona, aunque yo ya he enseñado sublimación, que es el modo iniciático de referirse a sexualidad varias veces en el mundo, pero cada vez que digo esto me emociona. Los mapas más directos de unión de lo humano y lo divino son los mapas sexuales. Esto es un hecho. No estoy opinando, estoy contando cuestiones que son las que de una investigación se ve por igual en los escritos sagrados, en los lugares sagrados del mundo y en las culturas sagradas del mundo. Sin embargo, los humanos usamos la sexualidad para exactamente lo contrario. Es decir, para lo más humano, para lo más físico o lo más, en el mejor de los casos, energético. Nada más. Sí, porque además ahora en la nueva era es como que han dividido, ¿no? Más que nunca, no hay magia. Lo estás diciendo. Es por un lado lo espiritual, que no es sexual. Y si es sexual, no es espiritual. Lo cual, de entrada, garantiza rebotar a la vieja era. Tengo yo por ahí un vídeo con Mindalia que llevaba escote, y aquello fue... No. Me lincharon, porque era como una referencia que movía energías sexuales, encendía de alguna manera. Es interesantísimo. Y cuando tú quieres abrir la brecha, se transforma en todo lo contrario. Entonces, orgías. Entonces, a realizar cuestiones sexuales, es lo mismo. Encendí lo que no quería encender, claro, sin darme cuenta. Claro, te ven así, orgiásticas, sino. Claro. Es lo mismo. El yo, en algunas estructuras, hace de la sexualidad una cuestión ideativa separada de lo físico. Y en otras estructuras psíquicas, el yo no puede hacer otra cosa que verlo pegado a lo físico. Ninguna de las dos está por fuera del yo, o sea, ninguna de las dos está por fuera de lo humano. Y si los humanos tenemos acceso a la sexualidad por una vía superior que solamente la física, es porque es la puerta de entrada a algo superior. Eso superior, en principio, llamémoslo como la divinidad en lo humano. Por eso es muy importante de entrada, tal vez más importante todavía para darle mejor posibilidad de aprovechamiento del tema, ver lo que no es el tema, antes de que sí es. Porque estamos todos estructurados como podemos, y más aún en lo sexual. Nos han dado, si nosotros vemos los modelos de quienes dieron en qué consiste el paradigma de la sexualidad y les vemos la vida, lo que me decían los chamanes de todas las culturas, no mires cuánto sabe algo, José Luis, cuánto sabe alguien, cuánto sabe un lugar, porque saber es fácil. Me lo decían a mí que yo iba como el argentino que se las sabe todas, ¿no? Decirme eso era un choque fuerte al ego. Y uno piensa, entonces si no tengo que mirar cuánto sabe un maestro, cuánto sabe un lugar, ¿qué voy a mirarle? Y me decía, mírale la vida. Listo. Mírale la vida. Una de las cosas más horrorosas que podemos ver en la vida de alguien en general es la sexualidad. Ahí es donde en general la gente, si miras, vas a ver lo que es la vida. En semilla, en matriz, como decíamos. En este orden, entender que en las vidas no sabemos qué hacer con la sexualidad y que el cuerpo determina sobre la sexualidad es el problema por el que se rebota a una sexualidad conflictiva. Vamos a llamar sexualidad conflictiva idéntico a sexualidad en la vieja era. Es un poco optimista, tal vez nombrarlo así, pero al mismo tiempo de entrada ya dice algo. La nueva era es una era en la cual la sexualidad debe ser aprendida a usar más allá de los cánones de lo que nos habían ubicado en la vieja era, o no será nueva era, no tendrá algo nuevo. Hay dos mitos, decían los griegos, que es el entre dos muertes, lo llamaban ellos. Son los límites de la vida. Según que hagas con esos mitos, tu vida será más o menos expandible. Uno es el límite de qué entendemos por lo que inicia la vida, la sexualidad, y el otro límite es qué entendemos por la muerte. Claro, al final... Otro día podemos hablar de la muerte, si quieres, que se enseña en iniciación al respecto. Pero estamos empezando por el inicio, y es buena idea. Entender que la sexualidad... Si yo ahora paro la filmación, no sé, la cámara, la nota, que vuelvo a agradecer, y le pediría a la gente, hagan una encuesta mínima de 10 minutos. Pregúntenle a todos los que tienen alrededor qué entienden que es la sexualidad. Nos vamos a encontrar con un
continuo compendio de ignorancia respecto del tema. Se le pone la sexualidad al servicio del cuerpo físico o se le trata de sacar el cuerpo físico a la sexualidad. Son los dos problemas. Poner la sexualidad en el lecho de Procusto del cuerpo físico o pretender para supuestamente hacer trascendente, sublimarla, sacarle el cuerpo físico. Esas son las dos cuestiones que no deben hacerse. En general, a cualquiera que le preguntas, la sexualidad a los 2 minutos de hablar la ubica centrada en placer, reproducción. Placer y reproducción. Punto. Placer por la vía que fuere, autoerótica, por vías mentales, por vías masturbatorias, por vías de cópula, por vías grupales, por vías de pareja, pero placer, 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 placer. Como si la sexualidad estuviera al servicio del cuerpo, de darle placer al cuerpo. O sea, lo más elevado del ser humano que puede generar vida, lo único que puede generar una nueva vida, estaría puesto al servicio del tamaño del cuerpo. Unos años, porque tampoco es que el placer lo va a sentir demasiados años comparado a los años de vida del cuerpo. Si entendemos que la preadolescencia todavía no tiene un ingreso en cierta posibilidad genital del placer que no sean cuestiones muy, muy puntuales y además muy repartidas en el cuerpo, lo oral, lo anal, lo genital, lo fálico, lleva sus mapas, y que después de una cierta edad en general, es como la idea es el sexo está sobrevaluado, ya no da tanto placer, entenderíamos que semejante tema estaría al servicio de, entonces, el físico y unos años en el físico. El resto es todo problema, y en esos años en el físico es cuando más problema se arma. Porque cuando el placer no coincide con lo que se supone que a la persona entonces le permitiría crecer en la vida, y en nombre del placer sexual entra en cualquier cosa, ya está. Todo el mapa de la sexualidad durante todos los años de vida se transforma en algo o mínimo o conflictivo directamente. Cuando lo pensamos así, empezamos a ver motivos por los cuales, por lo pronto, no caer en la primera de las trampas. Poner la sexualidad al servicio del cuerpo físico. Si la sexualidad es para placer, con todos los problemas que recién ubicamos que eso trae, o si la sexualidad es para reproducción, ¿cuántas veces en la vida la vamos a usar para reproducción? 1, 2, 3, 10, sí. Nada. O sea, estamos de entrada dándole concepciones completamente limitadas, conflictivas, mentirosas a la sexualidad. Nos quedaría un tercer término, que la sexualidad entonces no sea restringida al placer, no sea restringida a la reproducción, y ahí viene la gran pregunta, ¿y entonces qué? ¿Qué haríamos con la sexualidad si entendemos que los paradigmas que nos han dado sobre la sexualidad son tan limitados que se restringen a cosas que por definición van a ser problemáticas? Porque cuando yo quiero usar la sexualidad para cuestiones que no sean de ese orden solamente, no voy a saber en qué usarlas. Es como que nos han dado... Mira, es fácil. Hoy tenemos por suerte estas cuestiones, la tecnología. Existe la cámara Kirlian, ya hace años todo el mundo las conoce. Pero hay un detalle fundamental. Mira una foto del campo energético humano. Tal vez la gente no repara en este detalle, pero es fundamental. ¿Dónde está la máxima energía del ser humano? Acá, a la altura de lo sexual. Sí. O sea, la forma ovoidea, la forma de huevo, dice que la máxima energía está a nivel de la cintura, no es por el ombligo. No. Y si uno dice por la kundalini, estamos hablando de energía sexual. Esto es muy concreto, es una manera de decir, la energía más poderosa, más grande, más fuerte, más brillante, más lumínica del ser humano al servicio del cuerpo físico, al servicio de nada más que un poco de placer y alguna reproducción de vez en cuando. En principio sería un error de diseño. Sí, y el universo no tiene errores de diseño, por suerte. Ubicado esto, entendamos, nos queda la otra vía entonces. Saquémosle el cuerpo físico a la sexualidad y nos queda la energía. ¿Y para qué nos encarnamos? Claro. Sobra, todo esto sobra. Ha sido otro error de diseño del universo. Seríamos un sonido con un poquito de... Claro, ¿para qué nos encarnamos? Si antes de encarnarnos venimos de un cuerpo puramente energético y después de encarnarnos iremos a un cuerpo puramente energético, como el mundo de los sueños, ¿para qué nos han encajado esto? Para hacer de cuenta que no existe. Algo tenemos que aprender con esto. Bueno, cuando vamos viendo así las fichas del rompecabezas, ya de todos modos, aunque son fichas sueltas del puzzle, como se le dice, ya empiezan a ser cierta forma de armar una imagen diferente a la que suponemos.
Ni el cuerpo físico es la sede de la sexualidad, ni le sobra a la sexualidad. A partir de ahí, entender que hay leyes de magia a las que podemos recurrir para ese tercer lugar, que sea ni solamente lo físico en cuanto a reproducción, ni solamente lo físico en cuanto a placer, ni pretender que entonces le saco lo físico y me queda lo energético y hacemos una sexualidad de la peor de las histerias, donde de lo que se trataría es de no, yo no hago uso del cuerpo físico. Claro, porque o la reprimes o la transformas en conflicto. O la transformas en conflicto. Poco. Claro. Esos son los... Es una energía demasiado potente como para hacer solo eso con ella. Acabas de hacer un compendio de psicoanálisis. Yo trabajo con la alimentación y ahí vienen está. Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Ahí está. Y miomas. Y la persona más profesional y más exitosa y con miomas. Claro, y es esta creatividad. Exactamente. Es esta enorme energía reducida a nada. Y como no le dan un destino a eso, por eso digo, has hecho un compendio de psicoanálisis, entonces el destino queda caótico y se transforma en conflicto, en problema, en síntoma. Es decir, lo normal es eso, porque no hacemos, es como tener un río con un cauce enorme, con el Nilo, que cuando desborda te puede causar las peores cosas, o hacer de eso el Imperio Egipcio, que lo hicieron gracias a usar la energía del Nilo. Pero no usaron la energía del Nilo sin lo físico, ni dejaron que lo físico se desboque. Claro. Es bárbaramente adaptable la metáfora, porque la energía sexual y la energía del Nilo para Egipto era lo mismo. Si la dejas desbocar, te inunda la casa y se acabó, te inunda la vida. Y si pretendes mantenerla en carriles que no salga nunca de ahí, pues no lo lograrás. No. Pues no lo lograrás y te perdiste la fuerza de la corriente, la fuerza de la energía. Bueno. Antes de entrar en cuestiones que siguen del orden de las soluciones, estamos mostrando la problemática. Por eso decimos de entrada que no es la sexualidad. Estamos mostrando de entrada cuestiones que son del orden de la problemática. Tal vez podemos usar el mismo puente que los humanos tenemos para acercarnos a una concepción de la sexualidad sublime, que ni es energética ni es física, sino que une lo energético y lo físico desde otro paradigma, el de la iniciación. El puente fueron los iniciados. Y aquí yo tengo que tener cuidado por una cuestión muy simple. Podemos estar todo el día hablando del tema, ¿sí? Yo he dado plenarios enteros donde he tratado primero de demostrar lo que por lo menos los grandes iniciados de verdad enseñaron sobre la sexualidad. Claro. De verdad. Y no, como decíamos, la imagen pasteurizada, de una idea como de la sexualidad es mala o no es. Que más o menos es lo que creemos que han dicho. Si a cualquiera le preguntas, ¿qué piensas que dijo Cristo? Jesús, Buda, Mahoma, María Magdalena, y luego sale o es mala o no es, claro. Cristianismo sin sexo. Ahí tienes. El sexo prohibido. Ok, eso no es lo que enseñó Cristo. Peligroso y malvado. Yo entiendo que eso le puede gustar al ego, al yo, porque como decíamos, hay egos a gusto del yo para dejar afuera lo energético y otros para dejar afuera lo físico. Pero sencillamente volvamos a Cristo, volvamos a Buda. Y sé que en Europa decir esto es conflictivo, pero lo quiero poner en juego. Volvamos a Mahoma en esto. ¿Por qué? Mahoma en esto tiene una gran ventaja, no es pasteurizado. Al no haberle papas, iglesias, reinados que deformaron el texto, le agregaron que es otra cosa, pero el texto original está en el Corán. Y Mahoma, no hay duda, tenía sexualidad, tenía lo que hoy llamaríamos un harén, pero tenía un uso de la sexualidad tan especial que le daba un poder que ningún otro hombre tenía. Entonces, digámoslo así, prescindir de Mahoma por una cuestión político, cultural o social es prescindir de una de las vías más directas respecto de este tema. No es buena idea. Del mismo modo, si pretendemos pensar en Buda como un Buda por fuera de lo sexual, como Buda quedó, digamos, por ser el primero de los tres, quedó mucho más sumergido en el tiempo, pudieron armar de Buda un Buda al gusto de cada una de las vías del budismo, Mahayana, Hinayana, etc. Sin embargo, los escritos originales relacionan a Buda con lo sexual tanto como a Mahoma y tanto como a Cristo. Y ahí entramos en el tercero de los iniciados. El que quedó más en el medio, que depende mucho de ti. ¿Por qué? Porque los escritos están, pero han quedado apocrifados, si vale el verbo. Sí. Han quedado apócrifos, donde cuentan cuestiones relacionadas entre Cristo y lo sexual, que dan claves que si desde ahí lees los textos canónicos, todo es clarísimo. Porque ahí están las claves.
Pero el que más fácilmente, más tal vez podemos decir explícitamente, sexo explícito, que más explícitamente nos da la puerta de entrada, es el que, por motivos que ahora no voy a hablar, porque si no, insisto, tengo que argumentar todo el día, podemos decirlo de un modo metafórico, hasta místico, aprendió de ambos. Mahoma, como el seguidor de Cristo y de Buda, es una vía hipotética, por lo menos, de investigación. Por alguna vía Mahoma aprendió cosas que son idénticas a las que enseñaba Cristo y las que enseñaba Buda. Ahí tenemos abierto lo que en Cristo está intermedio, tenía escritas las dos apócrifos, y lo que en Buda quedó sepultado por 2600 años a gusto de las iglesias. Porque del budismo hablamos de lo mismo, iglesias budistas, increíblemente, ¿no? Ninguno de los tres querían iglesias, pero a los tres le fundaron iglesias. En este orden, claro, en este orden, empezar por algunas mínimas claves del Corán. Del Corán coincidiendo con el Antiguo Testamento, que es donde Cristo aprendió. De ahí a lo que dijo Cristo. Y verlo repicar en Buda, nos va a dar una suficientemente seria y sólida entrada para pensar, al menos como puerta abierta, desde otro lugar, ¿para qué es esa fuerza fundamental que los humanos tenemos, que ni es psíquica, ni es energética, ni es física? Es las tres cosas. Es el único lugar donde se unen las tres cosas. Después lo vamos a retomar. No hay otro lugar tan claro en lo humano y tan potente donde lo psíquico, lo energético y lo físico convergen como en lo sexual. Es verdad. Es genial. Cuando uno lo piensa así, empieza a ser un lugar de unión, un lugar de integración. No puedo dejar afuera alguna de las tres cuestiones, porque se me cae el banquito, claro. El banquito del piano, que con tres patitas es el mínimo. Bueno, las tres patitas, lo psíquico, lo energético y lo físico. De hecho, yo entiendo que un lugar así, cuando no hay tanto tiempo, aunque estamos muy bien en cuanto a, gracias otra vez por extendernos con un tema así, pero es mínimo comparado a lo que se puede hablar. Claro. Hay un lugar clarísimo que es un puentecito de los tres que dijimos, de la India, de Medio Oriente y de, bueno, las culturas semíticas árabes. El Cantar de los Cantares. ¿Por qué voy ahí? Porque tiene mucho de hindú, no hay duda de que es hebreo, y es un lugar al que se remiten mucho los musulmanes. El Shir HaShirim, que se llama, el Cantar de los Cantares. Y es recontrasexual. Si uno se permite leer el Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento en clave sexual, si uno... Che, ¿estarán hablando de esto? Sí, están hablando de esto. O sea, si uno se da la oportunidad de pensar el Cantar de los Cantares como un manual de sexualidad, ahí tiene claramente las claves que después le permiten... Ah, entonces Buda hablaba de esto. ¿Por qué? Porque viene de la India. Porque los hebreos tienen raíces hindúes. Claro. No hay que olvidarlo. Los hebreos tienen raíces hindúes. Abraham, que viene a fundar lo hebreo, significa sin Brahman. Los descastados. Abrahman. Los descastados de la India, los no brahmanes, inician una larga peregrinación hacia el oeste, para ellos, hacia el oeste, que termina en el Mediterráneo y antes en Medio Oriente. Y esos abrahmanes traen la cultura brahmánica. Eran brahmanes descastados. Traen la cultura védica, hindú. Por eso vemos tantas similitudes, honrar el Sabbat, bueno, un montón de cuestiones que ahora no vienen al caso, pero que son muy parecidas entre lo hebreo y la India. O sea, una de las mejores formas de estudiar budismo es estudiar judaísmo. Y una de las mejores formas de estudiar judaísmo es estudiar a Cristo. Y una de las mejores formas de estudiar a Cristo es Mahoma. Mahoma lo decía, Cristo es del Islam. Es un delirio. Uno dice, no, pero hay que entender el sentido metafórico. Sí. Bueno, entonces, el Cantar de los Cantares, como el lugar en el que todo eso bebió, y a su vez fueron cauces de esa agua, nos da muy bien. Y la clave del Cantar de los Cantares, y la termino con los nombres raros, está en la Mishra, en un lugar especial de la Mishra, no voy a poner más nombres raros, pero un lugar especial de la ley hebrea que remite en un solo rabí, en un solo maestro, literalmente a la clave desde donde se abre la sexualidad sagrada. Listo, compro. O sea, de todo lo que acabo de decir que converge en el Cantar de los Cantares, hay un pasaje que el maestro que se ocupó de este tema, de la Mishra, que se ocupó de... nos dice, ese es el pasaje donde lo divino nos dice a los humanos la puerta de entrada a la sexualidad sublime. Vamos a entrar por ahí, si te parece. Sí. Ese pasaje del Cantar de los Cantares dice, la voy a citar primero, después lo explico. Dadme una apertura del tamaño de una aguja y yo abriré una puerta del tamaño del ulam.
El ulam es un término del Corán, o sea, como vemos en el Corán vamos a encontrar esto también. Lo divino le está hablando al humano y le está hablando de la cópula sexual y le dice, en ese momento abrí un agujero, abre un agujero del tamaño de una aguja, del ojo de una aguja, y yo haré de eso la apertura del ulam. Claro. La raíz de ulam es la misma que Allah. Esto es muy importante entenderlo, porque cuando uno dice, la pregunta del millón, desde un tiempo a esta parte espero que lo sea, yo le pregunto a la gente, ¿cómo creen que Cristo se refería a Dios? ¿Qué te cree que decía? Ego, lux, mundi. ¿Qué te cree que decía? Yahvé, no. Allah. Nos guste o no nos guste, el modo de Cristo de referirse a la divinidad es el que hoy usan los maometanos. Ahora, entendamos algo. Ulam y Allah tienen la misma raíz. Y en el idioma en el que hablaba Cristo, base en el arameo, las raíces de letras son fundamentales. Cuando dos palabras tienen las mismas letras, remiten a lo mismo, para decirlo fácil. Ajá. Se llama la trilítera y es ley. Es una manera, yo no hablo las lenguas originales, pero yo estudio los textos en las lenguas originales siguiendo esas pistas. Ajá. Bueno, ahora, Ulam, ¿qué era? El templo, el lugar de la divinidad, tenía dos puertas de entrada. Una para que entre la gente y la otra que estaba por detrás, que era una puerta de entrada más grande para meter las ofrendas. Como las ofrendas a veces eran grandes, eran animales. Entonces, la puerta del ulam significa la puerta por donde entra lo valioso. La puerta por donde entran las ofrendas. La puerta por donde entra aquello que consagra al humano con lo divino, que los une. Me está diciendo algo. En la cópula abre una aguja, abre un agujerito del tamaño de una aguja y yo por ahí, dice la divinidad, meteré lo valioso. Ya me va dando una idea, muy borrosa, pero me va dando una idea. Hay algo que hay que hacer en la cópula que mete la sexualidad sagrada, que hace que en nuestra vida, vamos a decirlo ahora un poco más claramente, según lo que hagamos en la cópula sexual, en el momento de la cópula sexual, según eso entrarán grandes cosas como en el templo por la puerta del ulam. Lo divino meterá ahí. Bueno, viene la otra vertiente. Yo estoy contando cosas que a mí me llevaron décadas de velar. No es que están explicadas, pero que podemos ahorrar el camino en cuanto a dar todos los pasos intermedios, pero no en cuanto a los pasos fundamentales. Los pasos fundamentales los tenemos que dar. Estoy contando eso. Cuando hace referencia el Shir Shahirim, el Cantar de los Cantares, a la aguja, tamaño de la aguja, es la misma referencia que hace Cristo. Cuando había que meter, no pasará un rico por la aguja, pasará un camello antes por el ojo de una aguja que un rico entrar a la puerta de los cielos. Pero otra vez está uniendo la aguja con que pase o no pase la riqueza. ¿Entiendes? Que es la misma lógica, como si Cristo hubiera citado y lo hacía, en clave. Bueno, ¿por qué? La aguja para los hebreos es una letra. Y esto es clave, porque a cualquier hebreo a quien le decían eso, y esa letra la encontré en Egipto, la misma forma, tú la acabas de dibujar, sí, tal cual. O sea, si uno no lo entiende como lo entendía Cristo, como lo entendía Mahoma, o como lo traía de la India Buda, uno no entiende de qué hablan. Es como si yo te digo a ti, qué sé yo, Cristiano Ronaldo. Ok, si yo estoy en Madrid y digo Cristiano y lo junto a Ronaldo, van a entender enseguida que estoy hablando de fútbol. Pero dentro de 4.000 años alguien viene y lee Cristiano Ronaldo. Está hablando del cristianismo, ¿no? Claro. Son claves que en cada época hay que ir a estudiarlas para ver de qué le hablaban. Bueno, cuando hablan de la aguja están hablando de Kof. Y Kof es una letra del alfabeto hebreo clave. Es la letra que numéricamente, en gematría, en numerología, en la cábala, da 100. Y es muy importante porque es la unión sexual. 100. El yin y el yang. Dos agujeros y algo que puede o no unirse con él. Empezamos a ver, por eso digo, si uno se autoriza a pensar, ¿están hablando en clave sexual? Dos agujeros, una cuestión fálica en el medio, y esa letra es Kof, es la aguja. Y Kof, a su vez, por ser la unión de una aguja, o sea, en sí misma, un palito y un agujerito, que se tienen que encontrar, es una letra que se usa para hablar de lo sexual. Claro, a nosotros nos queda lejos, pero para los que lo enseñaron, no, era sexual. Hoy nosotros tenemos eso sin darnos cuenta cuando damos luz o no damos luz. No nos damos cuenta, pero es el mismo símbolo.
Si yo tomo un teléfono, un televisor, ¿cuál es el símbolo para encender y apagar? Ese mismo símbolo. Ese mismo símbolo. Algo con lo cual damos a luz o no, es la unión de un palito y un agujerito. O sea, sigue habiendo una lógica. Estamos hablando de encender y es dar a luz. La energía sexual la que enciende. Tú lo has dicho, la que ilumina. Tú puedes estar agotado, como te excites, automáticamente se acabó, el cuerpo se llenó de energía. Se acabó el virus, así como mal usado te deja agotado. Sí. Del mismo modo. Pero es siempre una misma lógica. Muy bien. Yo ahora voy a explicar un poco todo lo que hay en eso que acabo de decir para que de esto se pueda entender cuestiones aplicables y que nos abran la puerta. Pero quiero que se entienda que yo voy a hacer pasos, insisto, que en el medio tienen demostraciones, lógicas, argumentaciones totalmente realizadas, por lo menos esclarecidas en el método de la magia, y que yo no los voy a ubicar ahora por una cuestión de tiempo. Acepto que vayamos un poquito saltando de las grandes cuestiones, pero quiero que quede claro, si algo de lo que digo pareciera que queda forzado, no lo es, no está forzado. Simplemente hay alguna explicación que tal vez en el medio no he dado ahora. El momento de la cópula es en el momento en el que abrir un agujero que conecte a lo humano con lo divino. Esto es genial, porque de entrada te está diciendo, no puede no haber cópula. Claro. Ya es toda una cuestión. No es una fuerza que nos es dada para no copular. Claro, si queremos... Lo que hicieron con el cristianismo fue quitar la cópula. Todo lo contrario, exactamente. Mira, y... yo hoy no podemos usarlo simplemente porque tendría que demostrarlo porque es muy poco conocido, pero hay apócrifos escritos por Tomás, no el Evangelio de Tomás apócrifo, que es buenísimo, Otro apócrifo que muy poca gente conoce, donde cuentan qué pensaba Cristo de la sexualidad y cómo la usaba, casi abierta y explícitamente. Pasa que la gente ni sabe que existe ese apócrifo, y menos aún cuando lo leen conocen la simbología donde está hablando de eso. Claro. Pero para la cultura aramea, el problema era la sexualidad sucia. ¿Qué es la sexualidad sucia? La sexualidad para el placer y la reproducción. La que no usa la sexualidad para lo sublime. Claro, imagínate cuánto se tardó en de sexualidad sucia transformarlo en lo sucio es la sexualidad. No. Si Cristo aclara que el problema es la sexualidad sucia, es porque el problema no es la sexualidad, es porque el problema es la sexualidad sucia. ¿Y qué es la sexualidad sucia? La que dijimos de entrada, la que usamos todos los días en la vieja era. Reproducción, placer, reproducción, placer, reproducción, placer o nada. Eso es sexualidad sucia. El problema no es la sexualidad, el problema es la sexualidad sucia. En estas claves que vamos diciendo, vemos gemas, vemos perlas de luz, que nos van diciendo en qué consiste una sexualidad limpia, luminosa, digamos que sagrada. Darle a la sexualidad, eso justamente. Exacto. Decir, y la puerta de entrada es esa vía. A no darle el significado sagrado y la importancia que tiene tal cual. Como energía. Muy bien, veo que lo estamos perfectamente. Como cuestión, ¿no? Divina. Como lugar de unión de lo humano a lo divino. Pero esto no es una metáfora. ¿Cuál es el único lugar donde el humano puede generar vida como los dioses? La sexualidad. Entonces es perfectamente entendible que la sexualidad sea el lugar de unión de lo humano con lo divino. Claro, y por eso está prohibida, porque no interesa que despertemos. O al revés, se la exacerba para usarla suciamente. Y desgastarla. Exacto. Lo cual no te queda para utilizarla. No queda el poder de lo divino y lo humano uniéndose. Yo, el primer libro que encontré, por hacer un inciso, mi madre estudiaba yoga y claro. Macrobiótica y muchas cosas. Y había un libro muy antiguo, tenía muchos libros, tenía Popol Vuh, tenía muchos. Y de hecho ya he estudiado la Biblia, pero... La católica, la hebreo-cristiana. Estudios de la Biblia, de que decía realmente la Biblia. Y había un libro que era Magia Sexual Positiva. Era uno de los libros de yoga. Sí, claro. Sí, y era como... yo de pequeña decía que tiene que ver la magia con el sexo. Bueno, es Egipto puro lo que estás nombrando. Eso es Eliphas Levi y es una escuela fundamental. De hecho, recordemos, sexo viene de la misma etimología que yoga. Es increíble. Pero ¿la yoga es sexual o no es yoga? Sexo viene de nexo. Nexo es unión. Y yoga es unión. Es una unión difícil de hacer, por eso yugo también, en el sentido de algo que es un yugo. Pero yoga es unión, sexo es unión. Querer que por hacerme yogi dejé de lado el sexo es haber ignorado de qué se trata. Bueno, ok, retomemos la senda. Muy importante. Por eso te preguntaba, ¿Biblia católico-hebrea? Porque hay otras Biblias que casi son un tratado sexual y uno se tiene que recordar, estoy leyendo algo sagrado, porque si no te parece estar leyendo el eroticón de lo romano-griego. Bueno, ok.
Entendamos que estamos en un punto clave. La sexualidad, por motivos que no me hace falta entrar en creencias, tiene una lógica de unión de lo humano y lo divino, porque es el único lugar donde lo humano, de entrada, puede hacer lo mismo que lo divino, generar vida. Entonces, pensarlo como la puerta de unión entre lo humano y lo divino, donde lo humano puede unirse a lo divino, como la puerta del templo, la puerta del Ulam, en el párrafo que decíamos, empieza a tener una lógica. Ya no necesito creerlo solamente con el hemisferio derecho, también lo puedo pensar, entender, aunque sea con articuladores muy mínimos como estamos haciendo, se pueden hacer articulaciones muy máximas. Bueno, ubicado esto, empezamos a ver que si en ese momento donde nuestra energía más se activa y toda junta, esto es muy importante, sí, los humanos activamos energías... Separadamente se calla el ruido y está todo a una. Como en el yoga. Todo significa, todas las chakras, si lo quieres en términos de yoga, todos los centros de energía se activan en el acto sexual. Un acto sexual que más o menos nos haga vibrar, nos va a mantener todo activado. Esto Freud con mucha precisión lo dice. El bebé va generando zonas sexuales erógenas separadas. En un momento es lo anal, cuando la madre lo limpia. En otro momento lo oral, cuando le da la teta, la leche, etc. Pero cuando nosotros mantenemos relaciones sexuales, vamos siguiendo el mismo mapa. Pasamos por lo oral, pasamos por cada zona, y el momento máximo de la cópula es el que une todo eso al servicio de una zona genital, que es donde está la máxima energía. Por ese mismo motivo, porque ahí caen gotas de la energía de todos los demás lugares del cuerpo. ¿Qué estoy tratando de decir? Claro, de hecho, cuando nace un bebé, el masaje que se le da, la idea es que la conciencia reconozca el cuerpo, claro, que baje la conciencia al cuerpo. Y que integre. Que no tienen conciencia, claro, del cuerpo. ¿El bebé qué es? Unas ganas de hacer pis por allá, unas ganas de llorar por otro lado, un estómago que insiste, son cosas sueltas. Lacan, en el Estadio del Espejo, nos enseña que hay un momento de la vida donde armamos de eso una imagen. Es el momento del espejo. Por eso el bebé presenta un júbilo ante el espejo. Sí. ¿Qué es ese júbilo? Por primera vez está todo armado. Ahora falta unirse él a eso. Bueno. Del mismo modo pasa en la cópula. Todo lo que va por separado, placer de mirar, placer de ser mirado, de tocar, ser tocado, chupar, ser chupado, todo suelto, hay un momento en que se une. Ese momento, por eso es de sexo, es de nexo, claro, es de unión total. Del mismo modo se une, así como se unen todas las partes físicas, energéticas repartidas, también se une lo psíquico con lo energético con lo físico. Lo energético y lo físico recién lo ubicamos. Toda la energía repartida en el cuerpo, en el momento de la cópula, se utiliza para un orgasmo en el cual todas las zonas vibran al mismo tiempo, lo físico y lo energético. Ahora, si en ese momento piensas en tu jefe, en la boleta de luz que tienes que pagar, en tu suegra o en un conflicto, todo se fue por la puerta del Ulam, pero para el otro lado. Se te acabó, se te bajó la energía. ¿Qué quiere decir esto? Todo está supeditado a lo psíquico. Lo que menos sabemos usar en ese momento. Claro. Esta es una manera de fácil meter las tres cosas juntas. Lo psíquico y lo físico y lo energético, lo físico y lo energético se unen solas prácticamente en el momento. Dale un poco de fluidez al momento y lo energético y lo físico se unen. Lo que no sabemos qué hacer es con lo psíquico. Nos da la culpa, el momento siguiente al orgasmo, donde empieza la recriminación, la autorrecriminación. Esto, como psicoanalista, lo puedo asegurar. La culpa por el placer, la culpa por el no placer, los miedos, todo lo psíquico. No sabemos qué hacer, o sea, se desmadra, se desmonta, el Nilo sale de cauce. Aunque lo energético y lo físico lo podamos hacer fluir durante un rato, todo depende de lo psíquico. Y si no ocurrió en el momento, ocurre en el momento posterior. Y también es importante en los momentos de después. Claro, es fundamental. La gente no sabe qué hacer después. No sabe usar. Cuando ya tiene toda la energía movilizada y la puerta del Ulam abierta, no sabe qué hacer. Bueno, ok. Entonces, ¿qué ocurriría, ¿no? Ahora. Una persona que está usando eso mal, que se siente culpable o, ay, Dios mío, se manifestaría. Mete eso. Evidentemente lo que... Mete eso. A lo divino lo está metiendo. A ver, con tu pregunta podemos dar un paso muy directo. Le está diciendo a la divinidad que meta a través de la puerta cuestiones para culpabilizarse.
le van a venir más cuestiones por las que sentirse deprimido, culpable, dudoso. Si en ese momento o en los momentos inmediatamente anteriores y posteriores, lo que mete en su psiquismo es eso. Y además muy acá rápido, tenemos ¿no? la clave. Además como muy rápido, porque es un acelerador. Energético, acelerador, integrador y unificador. Todo eso es la sexualidad. O sea, todo te va a unificar. Tanto que te unifica los problemas de tu vida. ¿Por qué? Porque si yo en ese momento pongo la mente, o en el momento posterior, o en el problema, quedó integrado. Entonces la factura de, ay sí, pero mañana tengo que pagarla. Chau. Lo que hice fue meter más angustia por la que no pagar la factura de luz. Entonces, entendamos de entrada. La lógica empieza a mostrarse. Ese momento, lo que yo ponga en mi psiquismo, por eso es, yo tengo que en mi psiquismo abrir una brecha. ¿En qué consiste? Todavía no dijimos, pero sí empezamos a ver qué efecto produce. Lo que yo ponga en mi psiquismo en ese momento va a hacer que mi mundo energético y físico se polaricen hacia ahí. Si yo pongo problemas, mi mundo energético y físico se va a ir hacia los problemas. Si yo en ese momento pongo culpa, mi mundo energético y físico me va a traer más motivos para sentirme culpable. Si yo en ese momento pongo deuda, me va a traer... La gente hace eso, yo lo digo porque como analista son 40 años de experiencia al respecto, y atender gente en el consultorio lo hice muchísimos años y ahora lo hago a nivel mundial. Existe ahora, después si quieres lo mencionamos, un lugar donde Ediponet, en la escuela, volcamos todas las consultas prácticas directamente a esa página. ¿Sí? Es decir, están grabadas, filmadas, son con 2.000 personas de todo el mundo, todas las semanas, varias veces por semana, de Europa, de América, de Centroamérica, de Argentina. Y la gente quiere aplicar magia y ahí le damos todas las indicaciones para cada caso en particular. Muy interesante, ¿no? Porque además se puede entrar cuando uno tenga disponibilidad. Es un Netflix de magia. Netflix para magos. Claro, entras, escuchas, vas, viene, temas, aplicaciones, bien. Yo lo puedo asegurar, por eso digo, por mucha experiencia. En general, la gente pone la cabeza en lo que no tiene que poner la cabeza en ese momento. Para retrasar el orgasmo, para mantener la erección, piensan en la suegra. Hay gente que piensa en la muerte piensan en la muerte, piensan en algo malo para mantener. Y lo que no tienen idea es que están metiendo algo malo por el ojo de la aguja. No sé si soy claro. Sí. O sea, es tanto el desmadre que al respecto hay del paradigma imperante, que no solo no hacemos lo que hay que hacer, sino que hacemos exactamente lo que no hay que hacer. Poner la mente en lo que no quieres en ese momento es el peor método que le puedes hacer a tu vida. Encima, dejar que la cuestión sexual de lo físico y lo energético solo sean para placer o reproducción es lo otro peor que puedes hacer. Con lo psíquico, con lo energético y con lo físico se está haciendo lo peor. La clave nos la empieza a ubicar ese mismo parágrafo. Si yo en ese momento pongo mi mente en Allah, quiere decir en lo divino en mí. ¿Y qué es eso? Bueno, ahí es donde necesitamos 11 pasos de la magia, el método de la magia. Si yo en ese momento pongo mi mente, mi psiquismo, toda mi posibilidad de concentrar una frase, una imagen, en lo que yo quiero lograr, que no lo voy a lograr como humano, que necesito de magia en mí, que necesito de lo divino en mí, estoy fluyendo hacia ese resultado concreto, práctico, toda mi energía sexual, física y psíquica. Tal cual el elemento que decía el Cantar de los Cantares como el método. Yo abro una brecha psíquica en la que en ese momento mi mente la pongo en lo que yo quiero lograr. Al mismo tiempo seguir disfrutando. Eso es lo difícil. Que no por pensar de eso me fui del momento de la cópula. Tiene que seguir vibrando. Tiene que seguir en ese momento. Poner la mente al mismo tiempo en lo que yo quiero lograr. Reproducir mentalmente la frase con la que quiero lograrlo. Cosas que se aprenden a hacer durante el día. Si yo durante el día no me entreno en esto, difícilmente en ese momento lo pueda generar. Claro. Porque dejo todo para el cuerpo, dejo todo para lo energético nada más, dejé lo psíquico. Lo psíquico va a los lugares que dijimos antes. Conflicto, problema, lo no resuelto. Claro. A los programados. Si yo en ese momento, y esta es una manera práctica de abrir la puerta, estoy metiendo
una aguja en la que uno lo humano a lo divino. ¿Por qué lo humano a lo divino? Lo que yo no logro, lo que yo no logro como humano, lo que necesito fuerzas superiores, esa gran cosa en mi vida que quiero lograr. Resultados de magia, lo que se llama en el método de la magia el paso 10. ¿Cuál es el resultado para el que quieres la lámpara del mago? Para el que quieres la lámpara de Aladino. Porque para lograr cosas que puedes lograr como humano, no molestes a los dioses. Esto los griegos te decían, se enojan mal los dioses si lo molestás para cosas humanas. Por eso nos cerraban la puerta, no querían saber con nosotros. Prometeo es muy claro. Si vas a venir como humano, no te recibo. El problema de Prometeo no es que Zeus no quería que el humano alcance el fuego por algún problema con el fuego, sino porque no podés alcanzarlo en condición humana. Tienes que ir más allá de lo humano. El fuego es lo sexual. Llevarse el fuego para lo humano es exactamente lo que enfurece a los dioses. Claro. Al revés, lo humano tiene que ir a lo divino. De hecho, el mismo mito de Zeus indicaba el camino por el que se podía llegar al fuego sagrado. El problema es que lo robamos, lo llevamos como... Y encima creemos, pobrecito, Prometeo, ay, ve, no le dejaron hacer cosas y lo castigaron. O sea, lo creemos víctima. Cuando el problema era que efectivamente al humano no le interesa lo divino, le interesa el fuego, lo sexual, el fuego. Claramente el mito es el mismo. Bueno, acabamos de ver un mapa en el cual, claro, si yo lo quiero hacer solo en ese momento, quiero empezar por el paso 10 del método de la magia, no es buena idea, pero sí es cierto que ya me está dando un horizonte. Porque además si yo no tengo bien, la idea no está bien puesta en palabras, mi frase está mal, si mi frase está... mi día no acompaña. Tal cual. Si mi frase está desviada y yo no lo detecto, no miro las señales. Muy bien, has seguido los 11 pasos de... Exactamente. Por eso estoy aquí. Muy bien, y ves que funciona. Porque cuando te veía yo en el 2012, sí. Si me hubieran dicho que con la magia yo iba a lograr estar aquí. Claro, mira, qué grande, qué grande. No me lo hubiera creído. Bueno, acá lo tenemos todo. Soy la prueba de estar aquí hoy con... Gracias por decirlo. De hecho, que apareciera Mindalia en mi vida también fue magia. O sea, cuando me contactó Tony, es que ha sido todo, pero yo creo que empecé con el primer paso, claro, que no hace falta más, claro. pero eso sí, analizando cada palabra y poniendo la emoción detrás. Excelente. Primero, gracias por decirlo. No todo el mundo se anima a decirlo así abiertamente. Muchas gracias por decirlo. Tal cual. Pero este es el punto en el cual todo eso que funciona se potencia. Lo que iba a decir es eso, que como pongas una frase que no es la idea... ¿También se potenciará? O un objetivo griego... También se potencia. Ya la has liado. O sea, hay que entender que lo que yo ponga por ese ojo de la aguja me lo amplifica lo divino, para decirlo en términos del cantar de los cantares. Pero si yo lo que pongo está desviado, me va a amplificar el desvío, para que como humano aprenda la lección de que quise entrar a robar el fuego de los dioses y no a hacerme Dios para llegar al fuego. Claro. Ese fuego no lo puedo manejar desde lo humano, pero lo humano es lo que durante el día tengo que ubicar para entonces efectivamente en ese momento de la cópula tener la seguridad suficiente como para hacer este mínimo juego de, mira qué genial, por eso se llama sublime. ¿Qué es lo sublime? Unir lo denso a lo sutil, por pasos que no sabemos cuáles son intermedios. De hecho, así se menciona en química. De pronto, una sustancia pasa a tener más sublimación, más sutil se hace. Y no sabemos qué pasos intermedios hizo. Esa sustancia densa se hace más sutil. Dice, tuvo un proceso de sublimación. Momento de la cópula, que es el momento donde en general es todo lo denso. Placer, cuerpo, dos cuerpos, egoísmo, mi placer solamente. En ese momento poner la mente en lo sublime, en lo sagrado, en lo sutil, en lo elevado, es un momento de sublimación, porque está uniendo lo más sutil y lo más denso en el momento donde más fácil es mantenerlos separados. Si en ese momento mantenemos la frase, el afecto, la imagen, la imaginación, en lo que queremos lograr. Y la emoción. Por eso el afecto, la emoción, claro, exactamente. Nos afecta, nos sentimos afectados en el mejor sentido. Estamos también en ese sentido afectando al resultado. ¿Qué ocurre? Al día siguiente de la cópula empezamos a ver que se acerca el resultado. Casualidades, generaciones de sueños esa misma noche que me conectan con la cuestión, me traen claves, porque uní. Y por la puerta del Ulam, por la puerta del templo, por donde se une lo humano y lo divino, ya no yo como humano le llevo ofrendas a lo divino me trae a mí lo que yo quiero lograr
como humano, pero no desde lo humano, desde la unión de lo humano y lo sagrado, desde la unión de lo humano y lo divino. Muy bien, pues tenemos ahí una herramienta extraordinaria. Se conecta directamente con los sueños, porque esto también nos da entrada al mundo de los sueños desde un lugar divino, otro lugar en el cual nos abandonamos. No sabemos qué hacer con lo psíquico, tal cual, todo igual. Ahora vamos a hablar de los sueños en la... Excelente. Ves que la puerta de entrada, que la sexualidad es la puerta de entrada a los sueños, puede ser en el peor o en el mejor sentido. Sexualidad aburrida, la puerta de entrada a los sueños en el peor sentido. Sueños eróticos porque no logra llevar lo que... O la sexualidad dirigiendo al mismo tiempo lo que esa noche en los sueños sucede. Y cuando yo dirijo lo que sucede en los sueños de esta noche, estoy dirigiendo lo que me voy a encontrar mañana en el día. Empecé a armar una continuidad, unión, nexo, sexo. Creo que hemos dado algunas claves que son puerta de entrada, pero logran abrir esa puerta. Pues sí, muchísimas gracias. A ti, y no siempre se puede hablar de estos temas. Te lo agradezco realmente, muchas gracias. Y me ha quedado muy claro. ¿Te parece que ha sido...? Me ha quedado muy claro lo que hay que hacer. Bien, perfecto. Es una puerta de entrada, insisto. Detrás de eso hay un camino. Pero esta puerta, afortunadamente, la hemos visto y la estamos abriendo. Y la llave son los 11 pasos de la magia. Es 11 vueltas hay que darle. Una de ellas, la que finalmente abre del todo la puerta, es la de la sexualidad. Claro, por eso es la 9, es la que conecta con el resultado. Sexualidad, muy bien lo has dicho. Muy bien, has aprendido de los 11 pasos. Pues mañana aprenderé más en el plenario. Muchas gracias, realmente, de que estés ahí también. Bien, nos encontramos ahí y gracias, Madrid. Muchas gracias a Mindalia y a todos. Y a José Luis, por supuesto. Y a la casualidad que nos hizo encontrar otra vez. Por eso es sagrado. De hecho, todas las esfinges se pusieron hoy antes de encontrarnos. Parecía que no se iba a hacer el encuentro. Y la magia enseña. Donde aparecen los obstáculos, lo que se llaman las esfinges, es porque lo que viene es más valioso. Depende de ti pasar por la aguja o no. Y lo hemos hecho. Gracias nuevamente. Gracias.